Sigo hablando este verso, ¿cierto? Que tiene por título, es pues la fe. Que me gusta. Y tenemos la versión, ¿cierto? De Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice, de igual manera, es pues la fe. El Hebreos dando a entender, ¿cierto? De lo que el autor ha recibido y vivido, creo, ¿cierto? De lo que ha sido la fe para él. Y él dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad de lo que no vemos. Qué interesante que la fe es certeza y la fe es convicción, seguridad, firmeza, aunque no lo veo. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y cómo se puede ver al invisible? Julito, ya está ya acá, hijito. ¿Cómo se puede ver lo que no se ve? ¿Cómo se puede creer en algo que no vemos? De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. Estaba haciendo consejería el día lunes a unos matrimonios y yo les enseñaba y les decía que a veces queremos algo nuevo y cuando viene algo nuevo a nuestra vida nos complicamos porque no sabemos qué hacer con ello. Pero de eso se trata lo nuevo, el que no sepamos. Yo siempre se me viene a la mente, ¿cierto? La persona de Noé que creyó cuando el Señor le dijo que iba a llover 40 días y 40 noches. Usted está asociado con la lluvia porque somos un país que llueve y usted puede ver caer la lluvia, es normal. Pero no para alguien que nunca había visto llover. Él tuvo que imaginarse cómo podría ser. Haré llover, y él nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Y tuvo que creer a algo que nunca había visto. Eso se trata la fe. El Señor nos habla y nos profetiza y manifiesta sus sueños y manifiesta sus anhelos y manifiesta sus deseos para con su pueblo, para con nosotros, para con su iglesia. Pero la pregunta es, de todo lo que el Señor suelta en nuestra vida, ¿hallará fe en nosotros? Pero que ese fue una palabra, es una palabra. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Ahora cuando el Señor nos habla, hallará fe. Algo Dios está provocando. Se nos viene una palabra profética este 2025, una proclama. Lo que el Señor también me ha dado para predicar en ese culto de acción de gracia, más que un mensaje, es una profecía en el mensaje. La pregunta es, ¿hallará fe el Señor en nosotros? ¿Le vamos a creer a lo que Dios dice o le vamos a creer a la circunstancia? ¿Le vamos a creer a lo que está delante de nuestros ojos, lo que se logra visualizar? ¿A qué le vamos a creer? Ese es el desafío para este año 2025. ¿A qué le vamos a creer? Porque conforme a lo que usted cree, es lo que usted recibe. Conforme la certeza y la convicción que usted tiene, es lo que recibe. Aunque parezca una locura. Aunque parezca una locura. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hemos, ¿cierto?, dado este segundo verso en cada una de las prédicas de la fe que hemos hablado. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso desde el lado negativo. Si lo tuviéramos que leer del lado positivo, diríamos con fe es posible agradar a Dios. Entonces, ¿de qué se agrada a Dios de nosotros? De muchas cosas, y una de ellas es la fe. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros: ¿somos agradables delante de Dios? ¿Nuestra fe es agradable delante de Dios?
¿Nuestra fe le agrada a Dios? ¿O nos desanimamos por muy poco? ¿O somos pesimistas por muy poco? ¿O viene la incredulidad por muy poco? ¿O por ahí ya dejamos de creer a la primera o al primer golpe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Eso es lo que yo pretendo hablar el día de hoy. Y hemos enseñado que la fe que alcanza, que conquista, que logra visualizar y concretar, ¿cierto?, lo que Dios nos ha dicho, son muchas las facetas de ella. Hemos hablado del espíritu de la fe, de la puerta de la fe. Hemos dicho que la fe es un escudo. Mire qué importante el escudo de la fe, porque el que no tiene escudo de la fe está expuesto a los dardos del enemigo. La Biblia dice, no dice la Biblia que el enemigo no va a tirar dardos, dice que los dardos van a venir. El tema es que la única manera que los dardos de fuego de las tinieblas no nos lleguen es que el escudo de la fe esté bien puesto. Entonces el Señor dijo, como hay dardos de fuego, como el enemigo ataca, yo les voy a establecer un escudo de la fe para que esos dardos no vengan. Entonces necesitamos entender las facetas de la fe, y una de ellas que quiero hablar es esta: la fe como una medida. Y cuando habla la palabra medida, está hablando de porción. O sea, la medida es una porción. Entonces, en nuestras vidas, como nosotros somos vasijas, puede que la fe tenga una porción grande en nosotros o tenga una porción pequeña en nosotros. Mire lo que dice la Escritura, hablando acerca de esto. Digo pues, Pablo a los romanos, por la gracia que se me es dada. Pablo está hablando y dice, no tiene que ver conmigo, es por la gracia que Dios me ha dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Debemos tener un concepto adecuado, ni el más alto ni el más bajo, el adecuado. Tener un concepto muy elevado de uno mismo puede hacernos caer en un error, pero tener un concepto muy bajo de uno mismo también puede hacernos caer en un error. Tenemos que tener el concepto adecuado. Eso lo está enseñando el apóstol Pablo. Pero mire, sino que piense de sí con cordura. Y aquí aparece la medida. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, mire qué interesante este verso, porque viene Dios y le da a cada uno una medida de fe. El Señor reparte como Él quiere y nos da una medida de la fe, y está en nosotros hacer crecer, aumentar esa medida de fe. Porque hay cosas que tenemos que conquistar que solo se lograrán conquistar con la medida adecuada de la fe en nosotros. Por eso el Señor trabaja nuestra fe, porque hay cosas que solo se alcanzan con una porción correcta en nuestra vida. Por eso hay gente que puede tener promesas, hay gente que pueda tener sueños, y puede ser que Dios le haya hablado, y puede ser que esas promesas sean de Dios, pero como no ha alcanzado una fe, su porción mayor, no puede recibir lo que el Señor le ha dado. Por eso la fe es importante. Hay medida de fe. A todos nosotros nos dieron una medida, pero en nosotros está el hacer crecer esa medida de fe. Por ejemplo, dice la Escritura que la fe viene por el oír. Ah, qué lindo es eso. Entonces tiene que haber algo aquí en nuestro oído, una activación del oído. Y viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Pero yo ya le he enseñado a usted que no es cualquier palabra, ¿cierto? Porque lo que hoy está escuchando usted es logos. ¿Qué es logos? Palabra escrita, palabra declarada.
El logos puede durar, la prédica hoy puede durar media hora, 40 minutos. Son 40 minutos de logos. Y usted está escuchando logos. Pero no dice la Escritura que la fe viene por el oír el logos. Hoy usted está escuchando logos. Lo que dice la Escritura es que la fe viene por el oír y por el oír el rema. ¿Y qué es el rema? La palabra específica que está dentro del logo. Puede que todo el logo sea enseñanza para usted, educativa, enseñanza formativa, enseñanza que le va a ayudar a crecer. Pero dentro del logo pueden que hayan frases, palabras específicas que si usted está atento, por eso a mí no me gusta que se distraigan. Porque si termina la prédica y me pongo ahí en la puerta y le hago un examen a cada uno de ustedes, díganme qué fue todo lo que predicó el pastor. Usted va a decir fe, pero no dije solo fe. Dije un montón de cosas en 40 minutos. Usted no logra recapitular todo. Pero si yo busco que usted alcance su rema, aquí me habló el Señor, esta palabra la traigo a mi vida, la voy a aplicar, la voy a vivir, voy a llegar a la casa, voy a abrir mi Biblia, la voy a subrayar, voy a escribir y voy a decir, esto me habló el Señor. Esa palabra que se transforma en rema en su vida es lo que activa la fe en usted y es lo que le va a hacer crecer la fe en usted. Por eso nosotros tenemos que tener hábito de lectura bíblica, tenemos que tener hábito de escuchar enseñanza, tenemos que tener hábito de escuchar predicaciones. Hoy hay predicaciones en audio. Nosotros tenemos todas nuestras predicaciones en audio, en podcast. Hay un equipo de trabajo, hermano, que todas las semanas, todo lo que se predica el miércoles, domingo en la mañana y domingo en la tarde está disponible para los hermanos, para que cuando vayan a sus trabajos, ¿cierto? Vayan escuchando palabra. Tenemos la palabra en YouTube. Hay pastores que una hora de alabanza, ¿sabe lo que hicimos? Hicimos otra captura ahí en YouTube donde está solo el mensaje. Y le pusimos HD, están siendo grabadas las palabras. Ahí, aparte de lo que sale en vivo, en HD, pasa por un proceso de audio donde mejoran la voz. Hermano, hay un trabajo que todas las semanas están subiendo. Y la gente, yo me pregunto, ¿cuántos ven ese trabajo y escuchan? Pero escuchan todo el día algo, pero no escuchan palabra. Algunos con sus músicas de atrio. Ahí le entregó una rema a uno solo. Escuche mensajes. Ay, pastor, no es malo escuchar alabanza. No estoy diciendo eso, pero estoy hablando de fe. Escuche palabra. Escuche mensaje. Escucha a su pastor, escucha a los siervos de Dios, escuche palabra, lea, haga. ¿Por qué? Porque puede ser, no quiero abrir mi boca mal, a otra persona puede ser que nunca le llegue lo que Dios le prometió, simplemente porque no tenía la fe adecuada, no tenía la medida de la fe adecuada. Se quedó con la porción que le dieron. Escuche mensajes. Escuche palabra. Todos los días deberíamos leer, porque es la única forma de hacer crecer la fe. Y cuando lee las escrituras, subraye: este es mi rema. Y ore: Señor, que esta palabra se haga vida en mi vida. Va a ver cómo le crece la fe. Va a ver cómo le crece la fe. Va a ver cómo le crece la fe. Haga el hábito, por favor. Dios le está hablando en este día. Haga el hábito. Usted tiene tiempo para todo. Tiempo para todo, hermano. Tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para todo. ¿Cómo no va a haber un tiempo para Dios? Para leer su palabra. Y ni siquiera es para que Dios diga: ay, qué bueno que está leyendo la palabra. Es solo para beneficio suyo. Si Dios sigue siendo Dios, aunque usted lea o no lea.
Mejor avanzo. De manera que teniendo diferentes dones, tenemos 18 dones. Hablando de Charis. Aquí la palabra dones, hay muchas palabras para definir dones. Por lo menos los dones que da el Padre son Dorea, lo que da el Espíritu son Charis, los dones que da el Hijo son Doma. Así se definen desde el griego. Pero cuando aparece la palabra dones que tienen que ver con Charis, que da el Espíritu Santo, por lo menos tanto los dones de Corintios 12 como los que vamos a ver acá en el capítulo 12, verso 6 de Romanos, son todos carismas y son 18 dones. ¿Cómo no vamos a tener uno de los 18? No hay amén, solo el Pepe tiene fe aquí, hermano. ¿Tendrá uno más de 18? ¿Alguien más? Uno, por lo menos uno de los 18. Entonces, ¿cuál es el tema? Vuelvo a la carga. Hay gente que tiene dones dormidos porque no le ha crecido la fe para que se manifiesten. Hay gente que tiene dones en stand-by, dones detenidos, simplemente porque no se le activó la fe. Porque esos dones van a salir conforme a la medida de la fe. Eso es lo que dice y lo vamos a leer. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por eso siempre digo yo, mucha fe, mucha activación profética. Poca fe, poca activación profética para aquellos que tienen el don de profecía. Tienen que crecer en la fe. Si alguien tiene el don de servicio, que sirva. El que tiene el don de enseñanza, la enseñanza es un don dado por el Espíritu, un carisma. El exhortar es un don, no cualquiera puede exhortar, es un don. Hay gente que no tiene tino para exhortar, no tiene la palabra adecuada, no tiene el tono adecuado, no tiene la forma adecuada para exhortar. Porque el exhortar es un don. Y va a ir creciendo ese don, como todos los dones, conforme a la medida de nuestra fe. El que tiene el don para repartir, que lo haga con liberalidad. El que presidir es un don. Estar a cargo de algo es un don. Dios da dones para presidir, para estar al frente. No es fácil estar a cargo de grupos de trabajo, y menos en la iglesia, porque por último en una empresa, si el tipo no funciona, la persona no funciona, es despedido y dejó. Pero en la iglesia, hermano, es distinto, hay que tener otra forma de presidir. La gente no viene y después se molesta con el pastor porque el pastor no la llama porque no viene. En la empresa, si no va a trabajar, se molestará con el jefe si el jefe no. Hermanos, le dan cartas sobre azul inmediatamente. Es complicado trabajar con gente en la iglesia. No con ustedes, con allá, en otro lugar. Porque cada uno tiene su carácter y debo reconocer que yo solo he despedido a 2 hermanos de aquí en la iglesia. Lo he echado. Los he echado, le he tenido que decir que se fueran. Porque ya no dio más. He tenido que llegar a ese punto, después de tantas oportunidades, decir, por favor, váyase. Es difícil presidir. Siempre se ve de afuera que se podría hacer mejor que de adentro. Pero no es fácil presidir. Es un don. ¿Y cómo yo crezco en presidir? Conforme a la medida de la fe que se me ha sido dada. Si yo quiero ser alguien que presida con de buena manera, tengo que tener el don. Y ese don tiene que ir creciendo conforme a la medida de fe. El que hace misericordia es un don. Tiene que hacerlo con alegría. Bueno, habla de dones, pero a lo que yo quiero llegar es que la fe
es una medida. Y nosotros debemos preocuparnos de ir creciendo en esa medida de fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una porción. Porque la medida, la palabra griega es, si no me equivoco, analogía, que es la palabra griega, pero se traduce como porción. Porción. Todos tenemos una porción de fe. Pero los sueños o metas que tenemos que alcanzar van a requerir que esa porción de fe crezca para que nosotros podamos visualizar y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, mire qué interesante, porque aquí habla de una porción grande. Vino la mujer cananea y le dice al Señor: Señor, tengo una hija endemoniada, he recorrido de Ciro Fenicia, de Canaán acá, porque he escuchado de ti que tú eres aquel que libera y todo acá. Y el Señor, hermano, le pone una prueba. Los dolores no siempre son de Dios, o sea, son de tinieblas, a veces vienen de parte de Dios. No todos, pero vienen de parte de Dios. Dios le pone una prueba porque le dice: mira, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Ella venía por el pan de los hijos. Y el Señor le dice: no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. ¿Qué pasa si usted viene donde mí como su pastor y me dice: pastor, yo necesito que usted vaya a mi casa? Y yo le digo: no, yo no estoy para ir a casa de perros. ¿Qué haría usted? ¿Se congregaría con ese pastor? ¿Y por qué sigue a Cristo entonces? Si eso hizo él. Pero ella, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque tenía la certeza y tenía la convicción que a través de ese hombre su hija sanaba. ¿Qué ve la gente? La oposición. Ve la dificultad, ve el rechazo, ve el problema y decae en fe. Le falta certeza y le falta convicción. ¿Qué vio ella? Vio que ella tenía la certeza y la convicción. No importa, aunque me trate como perra, me trate como quiera, yo tengo la certeza que este hombre que sana enfermo, que echa fuera el demonio, puede ser una respuesta para mi hijo. Y se humilla y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Ese hermano era una cananea y tenía una porción de este tamaño, grandota. Y el Señor me llama mucho la atención. ¿Dónde dejé mi lapicito? Por ahí. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Me llama la atención esto, que el Señor le haya dicho grande. Pero la siguiente frase es mucho más relevante para mí, porque le dice: hágase contigo como quieres. Como que aquel que alcanza una fe grande, el Señor dice: lo que estás soñando, lo que quieras. Ahí le gustó más a usted, ¿cierto? ¿Qué está soñando? Lo que quiera. Y eso me hace pensar. Yo he recorrido este pasaje muchas veces, pero como el Señor me habló que tenía que trabajar y predicar de la fe para prepararle para lo que se viene, esa palabra fue rema para mí. Porque yo quiero muchas cosas. Sueño despierto, sueño dormido, tengo sueños, anhelos a nivel personal, matrimonial, familiar, como iglesia, ministerial. Tengo sueños. Pero esa frase del Señor que te diga: como quieras, hágase contigo como quieras. Yo creo que esa es la respuesta de Dios para aquellos que alcanzan una fe grande. ¿Cuántos quieren una fe grande? Manito arriba. Entonces te digo esto: te va a tocar humillarte.
nos va a tocar humillarnos, porque ella se humilló. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora viene un centurión que le dice: Señor, mi siervo está gravemente enfermo, voy a tu casa. Aquí con el centurión el Señor fue distinto y le dijo: voy a tu casa. Y él le dice: no soy digno. Eso de él se humilló. Eso debe ser impactante para el Señor. ¿No quieres que visite? No soy digno. Pero di la palabra. Tengo la certeza, tengo la convicción que lo que sale de tu boca recorrerá aldeas, calles, plazas y reposará sobre mi siervo y sanará. No necesito que vaya, di la palabra. ¿Y qué le dice el Señor? Al oírlo, se maravilló. ¿Cuántos quieren maravillar al Señor? ¿Crees que en fe? Se maravilló y dijo a los que le seguían, muy probable a sus discípulos: verdad os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La versión Alcar Fernández dice que Jesús quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe tan grande como esta. Qué tremendo que el Espíritu Santo haya dejado estos 2 episodios de fe grande, y los 2 de ellos no eran judíos. Uno romano y otra cananea. Y recibió su milagro. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que hay milagros, hay prodigios, hay respuestas que solo se van a bajar del cielo con una porción de fe adecuada. Y no se enoje con Dios si todavía no le responde, porque el problema no es de Dios, el problema es nuestra fe. ¿Sigo argumentando? Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo una pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: tenemos la certeza. Estoy parafraseando, ¿cierto? Tenemos la certeza y tenemos la convicción. Eran ciegos. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Jesús tiene poder, es todopoderoso. ¿Qué arrebata ese poder de Dios hacia nuestra vida? La fe que nosotros podamos tener en que Él pueda hacerlo. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Conforme a vuestra fe sea hecho. Dios quiere trabajar la fe de su pueblo para que el pueblo pueda recibir. Vuelvo a decirlo esto y espero que se le haga rema. Solo con la fe adecuada podrá descender del cielo lo que Dios tiene para nosotros. Solo con la fe adecuada. ¿Qué debo hacer, mi pastor? Crecer en fe. ¿Cómo crezco en fe? Lea la palabra. Póngale oído a las escrituras. Cómase el libro. Empiece por un capítulo. Pasar de los días, agregue otro capítulo. Subraye palabras rema. Hágase una libretita y usted diga: este capítulo 1 de Mateo me habló esto. Eso entendí. Siga leyendo. Ponga predicación en el vehículo a donde vaya. Ponga palabra.
va a crecer su fe, porque la Escritura dice verdad, la fe viene por el oír y por el oír el rema, la palabra. Va a haber un rema ahí que usted le va a impactar el corazón, lo va a atesorar y usted va a ir creyendo en el Señor, va a ir afirmando sus certezas, va a ir afirmando sus convicciones, y cuando venga la prueba, porque las pruebas vienen, cuando vengan las dificultades que vienen, cuando vengan las adversidades que vienen, usted va a estar en la certeza y la convicción de lo que el Señor le dijo, que aunque esté algo delante de sus ojos totalmente distinto, usted va a creer, va a tener la certeza, la convicción que lo que el Señor le prometió es real. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces hay una frase que un ministro amigo tiene y siempre me la dice: si lo crees, es tuyo. Pero no es algo así, no es pensamiento, no es filosofía, no es como que no, es porque creo, porque tengo convicción y tengo certeza. Amén. Mira acá. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Algunos evangelios de este verso les dice que al inicio el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Y subieron a la barca. Había una palabra del Señor que tenían que llegar al otro lado. Y aquí que en el transcurso del mar se levantó una tempestad tan grande que olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Y vinieron los discípulos, que muchos de ellos, por lo menos tres, Pedro, Juan, Zebedeo, eran pescadores y conocían el mar. Sabían cuando el mar era bravo y cuando no. Y le dicen: Señor, despierta, sálvanos, porque nos morimos, perecemos. ¿Cuál fue la pregunta del Señor? No sé, alguien podría decir: muchachos, ¿están bien? ¿Alguien se cayó al mar? ¿Estamos todos bien? Oremos por paz. Los retó, hermano. Los reprendió. Y lo despiertan y le dicen: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora yo les pregunto, simple: ¿ellos iban a morir ese día? ¿Por qué? Porque estaba el Señor. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué no se morirían ellos? Vamos a ver. Tenían un propósito, perfecto. Vamos, ¿qué más? ¿Por qué no se iban a morir? Tenían una palabra, perfecto. ¿Qué más? Tenían la enseñanza. ¿Qué más? No se podían morir. ¿Sabe por qué no se iban a morir? Porque el Señor todavía no terminaba su propósito y ellos ni siquiera comenzaban el de ellos. Ellos comenzaron en Pentecostés. Y el Señor les dijo: hombres de poca fe. Hay gente que teme cosas que nunca le van a suceder. En tu libro se están escritos todos los días que me diste, mucho antes que comenzaran cada uno de ellos. Yo no me muero hasta cuando Dios diga que me muero. Dice que el Señor se levantó, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Entendemos que había un propósito, que no querían que llegara a Gadara porque para allá iba el Señor, y quizá el enemigo movió los vientos y las aguas porque el Señor lo reprendió, y lo que se reprende en la Escritura son demonios y espíritu inmundo. Muy probable que había algo de tiniebla, pero lo que le dijo el Señor fue: hombre de poca fe, ¿por qué temiste? Entonces el temor es sinónimo de poca fe. Y cuando hablo del temor no estoy hablando de reverencia, estoy hablando de los miedos. Examine sus miedos. Examine sus miedos. Puede que ese miedo sea una evidencia de falta de fe.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Eran sus discípulos, hermano. Y todavía no sabían quién era. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Eran sus discípulos los que estaban en la barca. Hemos repasado este verso. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso, no pudo. Esta palabra me hace rema. No pudo. El Señor todo lo puede, pero aquí dice no pudo. Aquí, el Señor es todopoderoso, pero aquí dice no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque estaba asombrado de la que imposibilita al Señor obrar en la vida de una persona, la incredulidad. Por eso el Señor está trabajando nuestra fe. Nazaret no presenció lo que estaba destinado para ellos por la incredulidad. Hay pueblo que no ha presenciado lo que Dios tiene para ellos por la incredulidad. Y la incredulidad es sinónimo de miedo. Vea dónde están sus miedos y se va a encontrar con la incredulidad. Vea lo que le impide dar ese paso y se va a encontrar con la incredulidad. Vea lo que el enemigo lo paralizó, sabiendo lo que usted tiene que hacer, y se va a encontrar con la incredulidad. Jesús le dijo a un padre de un joven que le trajo un hijo endemoniado. Le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque el padre le dijo, mira Señor, este demonio lo tira al fuego, lo tira al agua. Había hecho un diagnóstico el padre del hijo de lo que le sucedía. Y si puedes hacer algo. El Señor en otro libro le dice, ¿cómo que si puedo? Y le dice al padre, si puedes creer. Como queriendo decir, la situación que está en tu casa no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con tu fe. La situación de tu casa no tiene que ver con el poder que yo tengo, sino que tiene que ver con tu fe. Tu situación económica, familiar, matrimonial, con los hijos, familiar, personal, espiritual, ministerial, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con tu fe. Y le dice, si puedes creer, porque algo discernió el Señor en él. Que el problema estaba en él. Si puedes creer, el Señor le habló a su fe. Al que cree todo le es posible. E inmediatamente, escuche, él recibió el rema. Porque hay cosas que Dios nos habla codificadamente para que nosotros reflexionemos. Él entendió el rema y entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso dijo, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Quizás este verso Alca Fernández nos aclara un poco más. Yo tengo fe, dijo el padre, gritó, pero ayúdame a tener más. Pero mire qué tremendo. La porción de fe que tenía no arrebataba el milagro. ¿Va conmigo? Tengo fe, pero entendí el mensaje, entendí lo que me dijiste. Necesito una fe mayor para que mi hijo sane. Tengo fe, pero es muy poca. Ayúdame a tener una más grande. Mire lo que dice Lausejo. Creo, pero tengo una fe escasa. Entendí que he visto a mi hijo endemoniado simplemente porque mi fe es escasa. Comprendí. Y la otra versión dice, socorre mi fe, porque es poca. ¿Qué nos quiere hablar el Señor?
Hay cosas que tienen que descender del cielo para nuestra vida, que necesitan una porción, una medida de fe. Y si nuestra medida es poca, no van a descender. Si nosotros trabajamos en nuestra medida de fe, vamos a empezar a ver lo que está profetizado, prometido para nosotros, y lo vamos a disfrutar y nos vamos a gozar y nos vamos a reír. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo con nosotros. Quiero orar, hermano. Quiero orar. Yo doy gracias a Dios que pone las palabras, los mensajes, sabiendo nuestra necesidad. Yo estoy soñando con locuras. De verdad que estoy soñando con locuras. Cuando llegué al Evangelio era muy incrédulo. No creía en muchas cosas. En muchas cosas. Dudaba de todo. No creía en nada. Cuando llego al Evangelio, me hizo un soñador. No sé si hay algunos de esos acá que uno va caminando por la vida natural, caminando por una calle y va soñando. Y va pensando. Y va diciendo, uy, qué lindo sería esto otro. Y no sé si le ha pasado que de repente viene el Señor, te quebranta y va ahí llorando y la gente te queda mirando y tú vas caminando haciendo un trámite y estás ahí. Es que soñaste algo tan lindo con Dios y anhelaste y el Señor vino, te tocó. Que el Señor nos transforme en soñadores. Pero también con soñadores que van a trabajar en alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Creo que lo nuestro ya está escrito. Está escrito. Y como hay una frase que me traje de Guatemala en este último viaje es: quiero alcanzar todo para lo cual fui alcanzado. Todo. Y entendí que gran parte de lo que tiene que trabajar en nuestra vida es la fe. Ya está escrito. Entonces, oremos al Señor. Sea obediente a su pastor. Si su pastor le dice lea, estudie, es porque así lo dice la Escritura y así también vivimos nosotros. Vivo leyendo, vivo estudiando, vivo escuchando palabra y así hemos crecido. Póngase de pie, por favor. Espero que la palabra le haya hablado y que el Espíritu del Señor le entregue discernimiento cuál es su porción de fe. Quizás te dice como la cananea, qué lindo. O como el centurión, qué lindo sería. O quizás te toca decir, tengo fe, pero es poquita. Que el Señor nos hable. Padre bueno, estoy delante de tu pueblo, Señor, y qué linda palabra, Dios, que nos hablas acerca de la fe, Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Y yo te ruego, Dios, que primero, Señor, pongas el hambre por tu palabra. Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír tu palabra. Yo te ruego, Dios, que abras nuestros oídos espirituales y nos hables también, porque la fe también va a venir a través de tu voz,
que nos hablas directamente, Señor, y nos mueves y nos diriges. Trabaja en nuestros miedos, Señor, que muchos de ellos, Señor, tienen que ver con incredulidad. Trabaja en eso, Señor. Trabaja en nuestros miedos. Y haznos ver, Señor, que quizás muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, muchas de ellas quizás tienen que ver con la fe nuestra, como la sanidad de aquel paralítico dependía de la fe de sus amigos, como la liberación de este joven que dependía de la fe de su padre. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Arranca los miedos, arranca la incredulidad, arráncala, Señor. Y que podamos ir creciendo, Señor, en la medida de fe. Dice tu palabra que a cada uno nos diste una porción. Queremos hacerla crecer, Señor. Para crecer en gracia, en dones. Muchos de nosotros quizás no sabemos aún, ni hemos experimentado algún don, pero sí están dentro de nosotros. Y solo necesita que crezcamos en fe, en la medida de la fe. Yo te ruego, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Yo puedo sentir tu presencia, Señor, en este lugar, hablando a nuestra vida, a mi vida, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. Prepáranos para lo que viene, Señor. Prepáranos para lo que viene, Señor. Prepáranos para lo que viene, que muchos de nosotros vamos a tener que dar un salto de fe, Señor. Pero tú ya nos has preparado un salto de fe para creer en ti, Señor. Acalla las voces de pesimismos, acalla las voces de incredulidad, Señor, te lo ruego, por favor. Acalla las voces que atacan nuestra fe. Si la fe viene por el oír, la incredulidad también vendrá por el oír lo incorrecto. Acalla esas voces, Señor. Te lo ruego, por favor. Y podamos disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Y poder decir, alcancé todo para lo cual fui alcanzado. Gracias, Padre, te damos. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, alce su rostro, alce su mirada, y que la paz del Señor venga sobre ti. Y llévate esta palabra, la escribo con el punzón del escribano en tu corazón, y que no te deje, en el nombre de Jesús. Amén y amén.